Bueno, papito, bueno. ¿Cómo están todos? Buena tarde. Vamos a iniciar con la última sesión que vamos a tener de las tutorías de esta materia, que es Geografía del Ecuador. A ver, han tenido algunos problemas con ingresar. En realidad yo hablé con la coordinación académica y me dicen que los links están creados de forma correcta, que tienen que obviamente identificar la fecha. El día de hoy, que es la última, es el 27. Igualmente ya está habilitado para que suban el deber desde temprano, y los videos también ya los estaban acabando de subir. No sé si ya los subirían de forma completa. Eso es lo que les puedo mencionar. Déjenme únicamente revisar a ver hasta cuándo les dejaron, porque sí le comenté a la coordinación académica que estaban teniendo problemas con subir el deber, para ver si es que había la posibilidad de que les dejen un poco más, un día más, pero no sé, en definitiva dijeron que van a analizar si es que efectivamente es un tema de plataforma o es un tema ya de acceso individual de los estudiantes. Entonces, déjenme ver si este es el grupo. Estamos en Muy buenas tardes, Licen. ¿Cómo está? Buenas tardes. Sí, solo por el día de hoy, 19 horas, ya. 26, 27, sí, 18. Déjenme ver, esta es, vemos hasta cuándo les dejaron. El examen final, bueno, ya está, ¿no? Es el 29 de diciembre. Igual en las horas de la tarde. Y el lunes 27, no, hasta el día de hoy les han dejado y ya hay 33 deberes subidos para que tomen en cuenta, por favor, ¿sí? Y los vayan subiendo hasta el día de hoy, 27 de diciembre a las 11:50 de la noche, para que suban el deber. Listo. Entonces, vamos ya a iniciar con la clase. Cuéntenme, ¿tienen alguna pregunta? Ya. Entonces, vamos a ver los dos últimos temas de la unidad 3 y terminamos ya con la unidad 4, toda la materia. Sí, vamos a empezar, ya les voy a proyectar. Listo. Vamos a hablar del marco legal territorial. Dígame. Dice, una preguntita. Disculpe, buenas tardes. Lo que es división política, ¿no tiene nada que ver con división territorial? No le entiendo su pregunta o me está comentando. Cuénteme. O sea, de la tarea, es que está ahí un poco de confusión. Lo que es división política, ¿no tiene nada que ver con lo que es división territorial o también va en la división política la división territorial? El mapa de la división política del Ecuador es la división por territorio de provincias. No sé si con eso le aclaré su duda. O sea, digamos, en el mapa conceptual van solo lo que es dividido las provincias por regiones, ¿no? O sea, no tiene nada que ver cantones, pueblos, barrios, eso, ¿no? Verá, usted tiene que revisar la materia. La materia es bien clara y el deber también está súper claro. Y se les dice que tienen que hacer un mapa conceptual de las regiones del Ecuador. Entonces, si yo le digo las regiones del Ecuador, vamos a iniciar por cuántas regiones son 4. ¿Qué es la sierra, qué es la costa, qué es el oriente, qué es la región insular? Ese es el mapa conceptual que usted tiene que desarrollar. No sé si tiene alguna otra pregunta. Perdón, licenciada, buenas tardes, disculpe. Y, o sea, ¿sería de poner solamente región sierra y las provincias que están en la región sierra? Y así, o algo específico, algún resumen de la provincia o algo así. A ver, les voy a volver a repetir.
si yo les digo un mapa conceptual de las regiones del Ecuador, tiene que ser un mapa de las regiones. Obviamente no me van a poner regiones del Ecuador, son la Sierra, Costa Oriente y región insular, y ese va a ser todo el mapa. Tienen que extender la información, y la información está en las presentaciones que vimos hace la segunda clase. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que desarrollar. Obviamente tienen que tener contenido, porque si solo me las mencionan, ¿cuál es el trabajo? No hay trabajo. Si es que ustedes consideran que dentro de la sierra, ustedes me van a decir, conforman la sierra las siguientes provincias, le pueden poner, pero ese es el contenido que ustedes tienen que desarrollar en razón de las mismas diapositivas y presentaciones que les he mostrado específicamente en la segunda clase. Muchas gracias. Listo, no sé si tengan alguna otra pregunta. Dígame, veo una mano levantada, pero no le veo el nombre. Profe, muy buenas noches. Le saluda Cristian Espinosa. Una consulta. El tema, por ejemplo, del mapa conceptual, yo lo realicé dividido lo que es las regiones, puesto lo que es el clima, habitantes, límites y una infografía y también detallado lo que es el concepto. ¿Está bien estructurado, sí? ¿O debería adjuntar alguna información más? Tendría que revisar. Yo no le puedo decir, señor Espinosa, sí, porque si yo luego yo reviso y usted me dice, es que usted en la clase a las 6:06 me dijo que estaba bien, ¿por qué no tengo 10? Si no veo el documento, no le puedo revisar. De modo general, lo que me dice, repito, de modo general, tendría la información que consta en la presentación, que es la materia que hemos dado en las tutorías. Gracias, profe. Listo. Yo quiero que dejar un tema muy claro. Mire, yo no puedo revisar de uno en uno porque ustedes ven que son grupos de 100. Son 270 estudiantes entre los dos grupos. Y si ustedes me empiezan a mandar y yo les reviso de uno en uno, ¿qué sentido tiene volverles a revisar luego? La primera. Segunda, el factor tiempo no me lo va a permitir. Tercero, la información está, y es más, cuando yo estaba haciendo la tutoría les dije, tengan muy en cuenta de lo que vamos a hablar en este momento porque de eso se trata el deber. Así, puntualmente les dije. Por eso les digo, es en la segunda clase. Entonces, tienen que desarrollar las regiones del Ecuador. Esta es la costa. ¿Por qué es costa? Porque su temperatura llega a tal, es de tal a tal, porque va de tal límite a tal límite, conforman la costa tales provincias, es la costa también por esto y por esto. Listo. ¿Por qué es la sierra? Porque llega de tal río a tal río, va de tal provincia a tal provincia, cuál es la característica principal que le cruza toda la cordillera de los Andes, etcétera. Entonces, toda la información está. Entonces, eso es lo que tienen que ustedes resumir y hacer constar en un mapa conceptual. No sé si así les quedó más claro. Sí, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Sí, listo. Entonces, eso es lo que les estoy solicitando yo. Mientras el cuadro esté completo, tenga las 4 regiones, me digan por qué la sierra es la sierra, por qué la costa es la costa y lo propio con las otras 2, no hay ningún inconveniente. Pero si obviamente usted me pone, regiones del Ecuador son 4, sierra, costa, oriente y región insular, listo. Porque así me entregan los trabajos. Yo sé que ustedes creen que no es así, pero así me han entregado no 1 ni 2 personas, muchas personas en el anterior mapa conceptual. Entonces, obviamente, si solo me ponen eso, no está mal, porque está bien si yo les digo cuáles son las regiones del Ecuador, pero si me dejan únicamente con eso y no me extienden el contenido, obviamente la nota que tengan no es la misma de alguien que en realidad me explica y extiende qué es cada una de las regiones, porque su mapa va a estar incompleto. Entonces, para que consideren y tomen en cuenta eso. Todo lo que yo les pido, absolutamente todo, está en la presentación. Les digo, me acuerdo tan clarito en la segunda clase topamos esa presentación. El segundo día que tuvimos la tutoría. Entonces, por favor, para que le revisen bien y en razón de eso hagan. Por favor, tengan en cuenta las fechas límites que están en su misma aula virtual. Todo se recibe por el aula virtual. Yo no puedo hacer concesiones con ninguno de ustedes porque tienen un aula virtual y todo se sube por ahí porque yo solamente puedo pasar notas por el aula virtual. Yo no puedo pasar notas ni mandando un mensaje de WhatsApp, ni mandando un correo, ni mucho menos. La única forma que yo puedo calificar y pasar notas es por medio del aula virtual. Por eso es que el trabajo tiene que ingresar por el aula virtual, ¿sí? También para que le tomen en cuenta. Bien,
Vamos a hablar ahora, Dicen, dígame. una pregunta. ¿Y cuándo van a subir las grabaciones de la segunda clase? Lo que pasa es que yo no pude ingresar ese Hasta día y donde no yo sé. entiendo, ya están subiendo porque en la tarde estaban subiendo todas. Ya deberían de estar subidas, es más. Ya, Lisa. Ya, para que le revise. Listo. Entonces, vamos a hablar ahora del marco legal territorial. ¿Qué es el marco legal? Son todas las normas que ustedes encuentran dentro del ordenamiento ecuatoriano, normas, leyes, reglamentos y la misma Constitución, que se refiere a lo que tiene que ver con organización territorial. Entonces, tenemos una evolución del marco normativo hasta este 2021 para que ustedes le revisen, tengan en cuenta, tomen muy en cuenta las siglas, ¿sí? Y qué significa cada una de ellas. Entonces, en octubre del 2008 iniciamos con la Constitución de la República del Ecuador, que es la Constitución que reforma todo y gran parte del ordenamiento interno en cuanto a organización de instituciones, organización territorial y demás. Entonces, desde el 2008 hasta el 2021 ha habido una emisión y actualización de normas que son importantes para el marco normativo. Está la principal, que es la Ley Orgánica de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, que es el COTAD, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, enfocado justo a los GATS, gobiernos autónomos descentralizados. Tenemos la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua. Recuerden que en algunos GATS ya está entregada la facultad del uso y el aprovechamiento del agua. Tenemos el reglamento al Código Orgánico de Planificación. Tenemos la Ley de Régimen Especiales de Galápagos, el reglamento a la Ley Orgánica de Recursos Hídricos y Aprovechamiento del Agua. Tenemos la Ley Orgánica de las Tierras Rurales y Territorios Ancestrales y la Ley Orgánica del Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo. Sí, no sé si está por ahí un micrófono prendido, si me ayudan apagando, a menos que vayan a intervenir. Tenemos el Código Orgánico del Ambiente, el reglamento a la Ley Orgánica de régimen especial de Galápagos, el reglamento a la Ley Orgánica de Tierras y Territorios Ancestrales. El 2018 se da la emisión del Código Orgánico Administrativo, que es la norma que establece todo el procedimiento que se da en temas justamente de carácter administrativo. El derecho administrativo es el que estudia y analiza la relación del ciudadano con el Estado. Ejemplo, yo como ciudadano quiero presentar una queja a la empresa de agua potable o a la empresa de luz porque me están cobrando en demasía. Yo como ciudadano, el municipio me ha puesto una multa porque una construcción indebida o no tenía los permisos adecuados. Quiero comparecer ante ese proceso. Todo se hace por medio del Código Orgánico Administrativo. Y finalmente, la norma técnica de la Ley Orgánica del Ordenamiento Territorial y Uso y Gestión de los Suelos. Esta es la línea de la evaluación normativa. En todas estas normas, empezando desde la Constitución, es en donde ustedes van a encontrar todo lo que tiene que ver con el territorio. ¿Sí? Establece, y es muy conocido en el derecho, la pirámide de Kelsen. Kelsen fue un filósofo que estableció parámetros principales en cuanto a derecho. La pirámide de Kelsen es una pirámide que lo que trata de enunciar es la jerarquía de las normas. Primero está la Constitución, luego esos tratados y convenios internacionales, leyes orgánicas, leyes ordinarias, las normas regionales y las ordenanzas distritales, los decretos y reglamentos, las ordenanzas, los acuerdos y resoluciones y los demás actos y decisiones de poderes públicos. Entonces, la Constitución es la que está encima de todo. Y lo que nos dice Kelsen es que todas las normas que están abajo de la Constitución tienen que obedecer o ir acorde a lo que establece la propia Constitución. Vamos a analizar ciertos articulados importantes de las leyes que les mencioné, empezando desde la Constitución, el 279 y 280. ¿Qué se refieren? Al Sistema Nacional de Descentralización de Planificación Participativa y su relación de instancias de participación. Es decir, que les da la autonomía a los GATS, gobiernos autónomos descentralizados, para tomar decisiones en su competencia y en su territorio. Asimismo, el Plan Nacional de Desarrollo se considera un instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos. También habla de lo que es el plan no nacional, sino el plan provincial, cantonal y parroquial de desarrollo, que obviamente tiene que ir acorde a lo que desarrolla el Plan Nacional de Desarrollo. El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas tiene como objeto
el organizar, normar y vincular el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa con sistemas nacionales de finanzas públicas y regular su funcionamiento en los diferentes niveles del sector público. Al referirnos a niveles, estamos hablando ya de organización territorial. La planificación del desarrollo, que se orienta hacia el cumplimiento de los derechos constitucionales, el régimen de desarrollo y régimen de buen vivir, y garantiza el ordenamiento territorial. También ahí estamos hablando de los gobiernos autónomos descentralizados. El Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa, en el artículo 18 de la norma que estamos analizando, nos habla de la planificación de desarrollo de todos los niveles del gobierno. Asimismo, es un principio del sistema la obligatoriedad, también la universalidad, solidaridad, progresividad, descentralización, desconcentración, rendición de cuentas, control social, entre otros. El Consejo Nacional de Planificación es el organismo supremo del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa y tiene personería jurídica y es de derecho público. El Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomías y Descentralización, el COOTAD, tiene como objeto el estudio y el establecimiento, más que nada, de la autonomía política, administrativa y financiera de los gobiernos autónomos descentralizados en el marco de la unidad del Estado ecuatoriano. La definición de mecanismos de articulación, coordinación y corresponsabilidad en los distintos niveles de gobierno para una adecuada planificación y una gestión pública. Establece también el COTAD las funciones propias de los gobiernos autónomos descentralizados, por ejemplo, provinciales, entre las que encontramos la gestión ambiental provincial, planificar, construir y mantener el sistema vial que no incluye zonas urbanas, de ejecutar y coordinar con el gobierno regional y los demás GATS obras en cuencas y microcuencas, así como tiene que planificar, construir y operar, mantener el sistema de riego. Esas son las principales funciones del gobierno autónomo descentralizado provincial. También establece el COTAD las funciones propias de los gobiernos autónomos descentrados municipales, entre las que encontramos ejercer el control sobre uso y ocupación del suelo en el cantón, planificar, construir y mantener la vialidad urbana y todo lo que tenga que ver con desarrollo cantonal, y las funciones propias de los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales, que son gobiernos de lugares o de poblaciones rurales, ¿sí? Obviamente tienen como control el ordenamiento territorial y las políticas públicas para ejercer en el ámbito de las parroquias. Y obviamente ejecutar planes de desarrollo cantonal de desarrollo en virtud o enfocado a lo que tiene que ver con su circunscripción territorial. La Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelos tiene por objeto fijar los principios y reglas generales que rigen el ejercicio de las competencias del ordenamiento territorial, uso y gestión del suelo, tanto urbano como rural, en donde entran todos los niveles de gobierno. Y finalmente, dentro de esta ley, se establecen temas o términos que tienen que tener una definición exacta y es como se los utilizan las demás normas y en esta propia. ¿Qué es un asentamiento humano? ¿Qué son las ciudades? ¿Qué es el desarrollo urbano? Los espacios públicos y el hábitat. Son temas y son más que nada términos que se utilizan mucho en toda la normativa que les he mencionado, justamente porque se refieren a niveles de gobierno, ¿sí? Entonces, este es el antepenúltimo tema de la unidad tercera y vamos a ver el último, que son los instrumentos de planificación territorial. ¿Sí? Existen instrumentos que nos permiten una planificación territorial, como ustedes vieron. Hay sectores y secciones de gobierno que son propias, como la provincial, la cantonal y la parroquial. Y cada uno tiene que aplicarse dentro de ellos los instrumentos de planificación territorial, que tiene que ver con toda la organización dentro de ellos. Entonces, se establecen que, por ejemplo, los instrumentos de nivel nacional, los instrumentos de los gobiernos autónomos, los instrumentos de los regímenes especiales, las circunscripciones territoriales amazónicas y otros instrumentos de planificación territorial. Por ejemplo, es un instrumento de nivel nacional para todo el país
las estrategias territoriales nacionales, los planes especiales para los proyectos nacionales de carácter estratégico. Para los gobiernos autónomos son los planes y desarrollo de planes de ordenamiento territorial de las regiones, de las provincias, cantones y de las parroquias rurales. Y los instrumentos de regímenes especiales son planes de desarrollo y planes de ordenamiento territorial de los distritos metropolitanos de Quito, como ustedes conocen, ya que es el único distrito metropolitano, circunscripciones territoriales indígenas, afrodescendientes, montubias, y obviamente lo que tiene que ver con el régimen especial de Galápagos. Las circunscripciones territoriales amazónicas, que tienen que ver únicamente con la circunscripción que está dentro de este territorio, y existen otros planes, instrumentos de planificación territorial, en el marco de la integración latinoamericana e inserción estratégica internacional, se establece planes fronterizos, binacionales y regionales. Entonces, todos estos se constituyen en mecanismos y en instrumentos de planificación. Son los planes y proyectos que se desarrollan en cada una de las circunscripciones. Entonces, el Plan Nacional de Desarrollo tiene 3 ejes principales. Primero, los derechos. Segundo, la economía de la sociedad. Y tercero, la mejora del Estado. Entonces, en torno a estos 3 ejes gira todo el Plan de Desarrollo Nacional. La estrategia territorial nacional es la expresión de la política pública en territorio e instrumentos de ordenamiento territorial aplicable a nivel nacional. ¿Sí? Tenemos también los planes y desarrollo de ordenamiento territorial, que se convierten en un instrumento técnico y normativo para planificación territorial. Obviamente estos tienen que ver con desarrollo local al nivel de gobierno al que nos estemos refiriendo. Y el contenido de estos se establece, por ejemplo, todo lo que les menciono en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en donde se señala que los contenidos mínimos de los planes de desarrollo y organización territorial son el diagnóstico, saber cómo está el entorno natural, por ejemplo, condiciones sociales, económicas, interinstitucionales, la propuesta, que son las decisiones estratégicas y decisiones territoriales como políticas, planes, proyectos, y el modelo de gestión, que es la estrategia de articulación multinivel, es decir, ¿qué es lo que vamos a hacer para que este plan y esta planificación tenga un resultado adecuado a lo que se está buscando? Entonces, hay guías para las formulaciones de estos planes, que son la guía provincial, cantonal, parroquial y la guía para Galápagos, es decir, tal cual está dividido el territorio a nivel nacional. Las guías para la formulación y actualización de los planes muestran, por ejemplo, un marco referencial, también muestran contenidos mínimos que tienen que tener estos planes y los procedimientos para la formulación de estos planes en cada una de las secciones. Primero hay la provincial, luego la cantonal, la parroquial, y tiene un apartado especial para lo que es Galápagos. Entonces también nos dice qué se debe de hacer en cada una de las etapas, es decir, qué se debe hacer en la etapa de diagnóstico, qué se debe de cumplir, qué sistematización se tiene que utilizar y demás. Nos menciona también que el diagnóstico, como ustedes lo ven aquí, tiene que estar enfocado a la identificación del sector en la cual lo vamos a hacer. Es decir, si es una provincia minera por excelencia, tiene que tener otros planes y otros proyectos distintos a los que es una provincia agraria, por ejemplo. ¿Sí? Toma muy en cuenta lo que es el diagnóstico, la competencia económica productiva del lugar, es decir, por ejemplo, producción agraria, como les dije, si existen fuentes de minerales, si existen sistemas de riego o no, y cuáles son sus principales recursos. También se considera los asentamientos humanos, es decir, en dónde está la mayor cantidad de personas, qué tipo de personas tenemos. Por ejemplo, pueden ser comunidades indígenas, pueden ser en realidad comunidades ya totalmente mestizas o comunidades que tengan un gran número de personas extranjeras. Se considera la red vial, la densidad de la población, es decir, cuántas personas encuentro yo en determinado lugar. Todo esto nos sirve para crear planes de desarrollo que en realidad estén enfocados y sean correctos. Por eso es que el Plan Nacional de Desarrollo contempla las generalidades que tienen que ser observadas por los planes cantonales, provinciales y, como les dije, parroquiales. El diagnóstico también tiene un componente político institucional, es decir, cómo está organizada el sector
esta organización territorial. En el caso, por ejemplo, de una provincia, el nivel político que tengo es un consejo provincial de la SUAY, tengo un prefecto, un viceprefecto, bajo del viceprefecto está la planificación, lo que es auditoría y demás, y estoy en una división. Es diferente la división que se tiene, por ejemplo, en los cantones y en las juntas parroquiales. Entonces, todos estos temas son los que se contemplan para desarrollar planes y proyectos que forman parte del Plan Nacional de Desarrollo. Y todo esto que ustedes ven está en las guías, ¿sí? Entonces, toda la información la encuentran ahí de esta forma. Entonces, hemos ya culminado la unidad número 3 y vamos a iniciar y ya culminar con esto la unidad número 4. Vamos a hablar de la geografía del transporte. Primero, la geografía del transporte, relaciones del transporte y del territorio, la organización espacial con los sistemas de transporte, la movilidad y sistemas de transporte, la red vial del Ecuador y vamos a terminar con las principales amenazas al sistema de transporte. Entonces vamos a iniciar con la relación del transporte y del territorio. Entonces, la relación de la geografía y del territorio, ¿sí? ¿Qué relación tiene conocer o saber de todo lo que hemos hablado y el transporte? El estudio de espacios de los sistemas y medios de transporte es considerado como un fenómeno espacial, ya que nace de la necesidad de las personas de movilizarse de un sitio a otro a través del espacio. Se trata de una ciencia social que se desprende de la geografía. Eso es la geografía del transporte. El transporte es entendido como la forma de desplazarse o desplazar a los habitantes de cierto lugar a otro, así como de acercarlos a un servicio, a un producto o al interés que ellos busquen. Difícilmente en una ciudad, aldea o incluso pueblo, aquellas cosas que se necesiten estar en el mismo sitio donde se encuentran una determinada persona. De aquí surgen los medios de transporte como medio de conexión para satisfacer necesidades. Existen en la actualidad dos formas de bienes diferentes de entender la geografía del transporte. El estudio y el análisis de los sistemas de transporte y el estudio y el análisis del impacto del transporte en la sociedad. Dígame, no le escuché. Es que no está proyectando la presentación. Ah, no se está proyectando, mil disculpas. A ver, déjenme, ya les proyecto. Ahí ya se puede ver. Ahí sí. Correcto. Sí, ya le pueden ver. Sí. Sí. Ya, entonces esa es la geografía del transporte, la que tiene que ver con esta necesidad de crear medios de movilización para acercar al ser humano a lugares en donde puedan cumplir con sus necesidades, acceder a bienes y a servicios. Esa es la relación que tiene el transporte y la geografía. Se dan principales conceptos en el espacio geográfico que se entiende como la superficie o distancia que conecta dos puntos de interés. El movimiento, que es la relación de desplazamiento que sucede en el espacio geográfico. Asimismo, el transporte y el cambio espacial, ¿sí? Se enfoca en los estudios de las modificaciones sociales surgidas gracias a la globalización del comercio y a las telecomunicaciones. Dentro de su campo de estudio se enfoca a los aspectos tales como el análisis del transporte, la política, la construcción de la infraestructura, la fricción de la distancia, el transporte, medio ambiente y demás. Cuando nos referimos a espacial, no nos estamos refiriendo al espacio, sino que nos estamos refiriendo, o sea, al espacio fuera del mundo, ¿sí? Al universo, a las constelaciones, nos estamos refiriendo al espacio, pero lo que se entiende como espacio, por ejemplo, ¿a qué distancia estoy yo de algún lugar? Es un espacio que tengo que recorrer, ¿sí? Dentro de la geografía del transporte. Entonces, también es necesario que hablemos de la movilidad, que es esta forma de estar, de trasladarnos a otro lugar, y el cambio social. ¿Por qué? Porque influencia mucho. El transporte, la movilidad y el cambio social son entendidos como tres factores en conflicto a partir de la globalización. La necesidad urgente, la redistribución de la riqueza que garantiza el acceso al transporte para los sectores postergados o la sustentabilidad de los medios de sistema de movilización son algunos de los temas que se deben desarrollar. Como vemos nosotros,
En realidad, y en esta imagen, tenemos una cola de carros que en realidad deben de estar ocupados por uno, máximo dos ocupantes en el mejor de los casos. Y tenemos el transporte público en donde vemos a muchas personas y en realidad este bus no da abastecimiento y no va a dar. Por eso es que la movilidad y el cambio social están atadas íntimamente y mientras más la gente tenga que movilizarse, más vamos a ver estos problemas. Porque, ¿cuál sería la solución? Tener más buses, más servicio público, pero ¿qué es lo que vamos a hacer con eso? Generar más tráfico. Entonces, por eso es que se crean estas medidas, como por ejemplo se hace en Quito el pico y placa. Es una medida que se hace porque en realidad el tráfico en Quito es ya en cierta medida insostenible. Incluso con pico y placa es insostenible. Mucho más si es que, por ejemplo, en la época de la pandemia se cortó y se quitó totalmente, o como antes de que se establezca esta medida. Por eso es que el cambio social importa mucho. Bueno, todos sabemos que al menos Quito es una ciudad larga, más que ancha. Entonces, obviamente, todas las vías tienden a ser en línea recta y son de dos, vías muy actuales son de 3 o 4 carriles. Entonces, en realidad, el tráfico en Quito es complicado justamente por los movimientos o por este concepto social que se tiene. ¿Sí? En este Desde- caso, licenciada, sería las leyes de movilidad que son ejercidas, ¿no? Claro, ahí es cuando, por ejemplo, se intervienen la normativa. Por ejemplo, ¿cómo se estableció el pico y placa? No está en la ley de tránsito, ni mucho menos. El pico y placa está en una ordenanza municipal del alcalde de Quito, que es también una norma de organización territorial. Y obviamente su incumplimiento sí está sancionado por como una contravención dentro del Código Orgánico Integral Penal. Entonces, por eso es que todo este marco, no solamente los códigos y las leyes, comprenden temas en donde encontramos la regulación territorial, sino también en el caso de Quito la ordenanza territorial en la que se establece el pico y placa. Luego, con la nueva administración, se cambió el pico y placa, se cambiaron los horarios y se cambiaron las placas, cómo se manejaba. Entonces, esto está establecido en la normativa, las tendencias de la geografía del transporte. Tenemos el transporte terrestre que ha tenido una explosión e incremento exponencial de la demanda de automóviles propulsados con combustibles fósiles, es decir, principalmente con gasolina. Asimismo, todavía tenemos un claro dominio de las embarcaciones de gran porte en lo referido al comercio internacional con fines de traslado de contenedores de lo que es el transporte marítimo. Se transporta mucho más de lo que es contenedores en barcos que son inmensos, que son flotas marinas grandísimas, que por ejemplo que lo que se hacen vuelos comerciales o incluso industriales. También tenemos el transporte ferroviario, que en las últimas décadas, de hecho, ha crecido muchísimo. El tren bala que vemos aquí, que es uno de los trenes más conocidos en Europa y en Asia. No hay trenes bala en Sudamérica y, por ejemplo, lo que está recién llegando a Ecuador es el metro de Quito, pero no es un tren bala, es decir, no va tan rápido. El transporte aéreo, que obviamente tiene que ver con viajes y se utiliza muchísimo más con fines no tan industriales, como por ejemplo se lo hace en el transporte marítimo. Los puertos marítimos, que son una tendencia que se tiene que considerar mucho en la geografía del transporte, porque son puntos claves para el comercio y, por ejemplo, incluso para la recreación. Cada vez avanzamos en extensión kilométrica y obviamente se ofertan servicios. Y otra tendencia de la geografía del transporte son las plataformas multimodales. La demanda de movimiento en los principales centros económicos es tal que obliga a la construcción de terminales de pasajeros donde se combinan al menos dos medios de transporte, aunque en ocasiones convergen los tres principales, el terrestre, el aéreo y el marítimo. Estos se convierten ya en puntos claves que en realidad demandan que existan estos tres tipos o modos de transporte o más de uno, por eso son plataformas multimodales. Listo, vamos a hablar ahora de la Organización Espacial de los Sistemas de Transporte. Ya,
las redes de transporte, la articulación territorial y el desarrollo regional, ¿sí? Vamos a hablar de este que también es un artículo no muy extenso de 21 hojas del año 2012 que se refiere justamente a estos temas, donde vamos a ver la importancia de que exista una articulación territorial para que el medio de transporte o el transporte en realidad fluya de manera correcta. Entonces, las redes de transporte en un mundo globalizado. No es lo mismo lo que teníamos hace muchos años y décadas atrás que teníamos recién o estábamos incursionando en los barcos, los primeros automóviles, los trenes que ya tenían un poco más de historia, a lo que tenemos ahora. Ahora vemos que tenemos el tren bala que es muy rápido, tenemos jets y tenemos carros que también son muy rápidos. En algún futuro, no sabemos cuándo, incluso ya vamos a ver y va a ser totalmente normal y común ver vehículos que vuelen, siendo vehículos, no siendo naves aéreas, como lo vemos en muchas de las películas futuristas. Entonces, las redes de transporte van cambiando dependiendo del mundo globalizado. Hemos ya incursionado como razas, incluso fuera del espacio. Hemos realizado ya algunas excursiones, el hombre ha pisado la luna y existen muchos avances que todo esto nos permite la globalización. La globalización es pasa de ser una teoría a una realidad, en donde todo está a nuestro alcance, ¿sí? Yo mañana puedo comprar un producto asiático en el mismo Japón, en la tienda que quiero, y el producto va a llegar a mi casa, no en 24, 48 horas, posiblemente en 1 o en 2 meses, pero va a llegar. Pero eso significa que tenemos todo al alcance de nuestras manos. Yo ahorita actualmente, ustedes pueden estar en varios lugares del Ecuador, no solo en Quito y en Guayaquil, y están accediendo a este servicio y a esta tutoría. Yo puedo iniciar una maestría y la puedo realizar, por ejemplo, en Suiza, en Canadá, etcétera, sin la necesidad de movilizarme. Entonces, todo esto es lo que permite la globalización. Y asimismo, la globalización ha afectado y ha cambiado estas redes de transporte en el mundo. Obviamente, ¿qué se necesita para el transporte? Que los medios a través de los cuales se desarrolla cada uno de ellos estén adecuados de forma correcta en cada uno de los territorios. Por ejemplo, tengo que contar con caminos que me permitan acceder a donde yo quiero, y estos caminos tienen que estar en buenas condiciones. Se tienen que crear puertos para que los barcos lleguen a ese lugar específico de embarquen y desembarquen. Y se tiene que crear, bueno, se tiene que organizar más bien todo lo que tiene que ver con el tráfico aéreo para que los vuelos igualmente sean vuelos comerciales, vuelos turísticos o vuelos industriales, incluso vuelos del Estado, tengan una orden o una organización, porque también existe el tráfico en el cielo. Entonces, todo eso es también lo que permite el desarrollo de los sistemas de transporte en un mundo globalizado. Se necesitan, como vemos aquí, infraestructura y redes de gestión. Es decir, pasamos únicamente de que exista una calle. Ya no solo necesito que esté una calle, sino que la calle tiene que estar correctamente ubicada. La calle tiene que tener semáforos que tienen que estar correctamente sincronizados, para que si uno cambia verde y el otro cambia el otro color, obviamente fluyen de manera correcta. Alguien levantó la mano, dígame, ¿en qué les puedo ayudar? Licenciada, una preguntita. Se trata sobre el deber que nos mandó. Le escucho súper bajo, no sé si soy solo yo, pero casi no le escucho. A ver, ahí tal vez me escucha. Yo le escucho súper bajo. Bueno, voy a ver, ojalá me escuche algo. Verá, lo que pasa es que del deber usted nos dijo que hagamos... No le escucho. No, le soy sincera, no le escucho. No sé si soy solo yo, alguno de los compañeros le puede escuchar. O sea, se le escucha pero bajo. Súper bajo, por eso no le entiendo. No se entiende. No se le entiende nada. Si pudiera escribir un mensaje. Si puede dejarlo en el chat mejor, lo leo apenas lo deje, o si puede ver qué está pasando con su audio, si puede subir un poquito de voz para escucharle. Ya. Entonces, como les mencionaba, hasta que la compañera nos haga llegar la inquietud, las redes de transporte y la logística integrada ya son cosas tecnificadas. Por ejemplo, antes en realidad con 1 o 2 vehículos
no era necesario que exista una organización tal. Ahora, si no tenemos un semáforo, si no hay un correcto uso de los mismos, si no hay horarios, por ejemplo, para que ingresen a la circunscripción urbana, a los cantones en donde tenemos una densidad poblacional más alta, en un horario específico, por ejemplo, los vehículos de transporte pesado, en realidad posiblemente se va a ocasionar un caos, porque hacer vehículos de transporte pesado obviamente circulan más lentos, son vehículos que utilizan importante parte de la vía, entonces va a generar más caos. Por eso es que si ustedes ven y deben de conocer que hay horarios para que ingresen algunos vehículos de transporte pesado a determinados cantones y ciudades grandes, justamente por todo este estudio que se debe de dar. Entonces, igualmente se ha ido tecnificando de tal forma que todo lo que tiene que ver con transporte aéreo, también ya ha creado sistemas específicos. Antes, por ejemplo, el tráfico aéreo se realizaba desde las torres de control con 2 personas, 3 personas, que en realidad trataban de organizar 1 o 2 aviones que llegaban a ni siquiera a la misma hora, pero sí al mismo territorio o uno parecido. Ahora todo eso se realiza a través de sistemas propios y únicos que permiten que todos los aviones, incluidos los del Estado, por ejemplo, Seguridad Nacional o la movilización de cualquier jefe de Estado, incluidos los aviones particulares que tienen muchas personas actualmente, los helicópteros, las avionetas, los aviones de tipo comercial, que son los que utilizamos la gran mayoría de nosotros, se ha organizado de una forma correcta y se hace exactamente lo mismo que se hace en las calles. Evitar que colisionen 2 vehículos es lo propio en el cielo. Evitar que colisionen, obviamente, 2 medios de transporte aéreo que van mucho más rápido, que es mucho más difícil identificarlos, aunque ahora ya está muy tecnificado con todo lo que tiene que ver con radares. Entonces, esta es la globalización, son las redes de transporte que deben de ser creadas, todos los sistemas cómo se han ido y se tienen que ir desarrollando para que los medios de transporte se apliquen o lleguen de una forma correcta en el mundo en el que vivimos, porque ya no vivimos en el mundo que teníamos, por ejemplo, hace años. A ver. Ya, sí hubo clases que me pregunta Cristian el día de ayer, sí tuvimos clases en los 2 horarios que siempre tenemos con los 2 cursos diferentes. No me llega el mensaje de la compañera, entonces vamos a continuar hasta que me haga llegar el mensaje o hasta que solucione su audio, porque no les logramos escuchar. Vamos ahora a hablar de la movilidad en cuanto al transporte. Uno de los principales, si no el fundamental argumento y la principal razón para que existan medios de transporte y estos sean tan variados es obviamente la movilidad. ¿Qué es la movilidad? Como ya vimos, es el trasladarme de un lugar al otro. Entonces, ir, por ejemplo, de aquí, de vacaciones a Tacames. Ir, por ejemplo, del lugar en el que se encuentran, así sea 1, 2, 3, 4 cuadras o más distante a realizar compras de víveres o movilizarse desde su lugar de educación a su casa, desde su casa a su lugar de trabajo. Eso es la movilidad y lo que buscamos. Ahora, el transporte es el medio, el mecanismo a través del cual yo logro este objetivo, que es irme o trasladarme a otro lugar. En ese sentido, antes, como yo les digo, éramos tal vez mucho menor cantidad de personas y en realidad los medios de movilización eran mucho más reducidos. Si los primeros vehículos que aparecieron eran bastante costosos, no todos teníamos acceso. Ahora, si bien importante parte de la sociedad no tiene acceso, también un gran número tiene acceso a vehículos de muchas gamas de diferentes formas, pero se tiene acceso. Entonces, esto demanda que el transporte, que es una necesidad del ser humano, sea regulado y se actualice a lo que es la historia actual del hombre. Por ejemplo, se ha innovado en las últimas décadas lo que son vehículos eléctricos, vehículos híbridos, justamente para evitar el desgaste tanto de la tierra en cuanto al uso de recursos fósiles como el petróleo. Pero no utilizamos petróleo, ¿pero qué estamos utilizando? Estamos utilizando energía. Los dos que son fuentes de energía que en algún momento van a desaparecer. Entonces, en algún momento la producción excesiva de bienes, como por ejemplo vehículos que también demandan la utilización de recursos naturales y para su uso y funcionamiento también se demanda,
van a ocasionar que el mundo se colisione en algún momento. Entonces, por eso es que ahora, últimamente, en las 3 últimas décadas, puede ser, se está hablando de una movilidad urbana sostenible. Es decir, voy a explotar la naturaleza porque necesito medios de transporte y que esos medios funcionen, pero lo voy a hacer de tal forma en la que no se va a ver tan afectada la naturaleza, y para mis hijos, mis nietos, también va a quedar esta opción. Entonces, esta movilidad urbana sostenible está determinada también por la ciudad en la que estamos todos y en la ciudad en la que residimos. Hay ciudades que todavía son ya grandes, medianas, pero que no tienen muchos medios de transporte. Así como hay ciudades muy grandes en que en realidad ya el transporte privado ni siquiera se utiliza, como por ejemplo en Nueva York. En Nueva York, las personas, a pesar de tener autos propios, los utilizan para las afueras, los suburbios que ellos le llaman, y los otros utilizan para movilizarse dentro de la ciudad lo que tiene que ver con el metro, que es muy utilizado en la ciudad de Nueva York, porque en realidad movilizarse dentro de Nueva York es bastante complicado, no solo en tiempo y en espacio, sino que en costos. Es bastante costoso, por ejemplo, utilizar un taxi. No es como aquí, que en realidad hasta ahora sí hay lugares en los que con $1.50 llegamos. Allá es bastante costoso. Entonces también tenemos que enfocar la movilidad y los sistemas de transporte para el lugar en el que nosotros nos encontramos. Entonces existe también, y se tienen que ya tomar en cuenta, y de hecho mucha normativa nacional e internacional se ha adaptado a lo que tiene que ver con transportes que no utilizan motores, como las bicicletas, que últimamente ha tenido un gran impulso dentro del Ecuador. Los carros, por ejemplo, no se utiliza ya mucho dentro del Ecuador, pero sí, por ejemplo, se sigue utilizando en muchos estados de Estados Unidos, lo que son carros de tracción animal. Es decir, las carrozas, las que utilizan como medio, por ejemplo, caballos o yeguas para movilizarse de un lugar a otro. Entonces, todavía se utilizan en ciertos lugares del mundo. El transporte público, que es el que utilizamos todos, como los buses, los metros, en el caso de Guayaquil creo que se está utilizando también como transporte público, no solo como fines turísticos, el teleférico y demás. Entonces, todo esto es importante para determinar los sistemas de transporte de acuerdo en la ciudad en la que nos encontramos, ¿sí? En la última década ha habido un crecimiento también dentro del Ecuador del uso de motocicletas. Antes no se utilizaba tantas motocicletas como se hace en la actualidad. Uno de los países de Sudamérica que utiliza más motocicletas es, por ejemplo, Colombia. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ir, en donde en Colombia existen 2 pares o pasos cebras, uno que es para las motos y uno más atrás que es para los vehículos, para los carros. Y en realidad frena el semáforo y puede uno tranquilamente verse rodeado de 100 motos. Existe una cantidad de motos bastante grande, lo que en el Ecuador recién se está adaptando de esa forma, o sea, recién se está utilizando como se utiliza en otros países lo que es las motos. Igualmente, existen países en los que ni siquiera el uso de la bicicleta, el uso de la motocicleta, como medios de transporte más ágiles que ocupan menos espacio y de hecho que contaminan menos, han logrado solucionar este conflicto, porque el medio de transporte y más que nada la geografía del transporte ya tiene serios problemas. Es que en realidad hay demasiado medio, hay demasiadas motos, bicicletas, carros, buses, son muchos para en realidad el espacio físico. Entonces, esta es una preocupación que no solo es del país y no solo es de Ecuador, esta es una preocupación del mundo, porque mientras más se creen, más afectación a la naturaleza y menos espacios de transporte va a haber. Como yo les menciono, llega un momento en Quito que el tráfico es insostenible, que no se mueve para absolutamente nada, ¿sí? No sé si alguien quiere realizar alguna pregunta. No sé quién tiene activado el micrófono, si me ayuda apagando, por favor. Gracias. A ver, veamos si ya nos escribió la compañera. No, no nos ha escrito, pero tengo Carlos. El mapa político tiene que ser a mano. Usted lo escanea y lo sube a PDF o le toma una fotografía y la pega en Word, pero tiene que ser a mano, por favor, que es lo que me pregunta. Entonces, todas estas medidas que se están tomando poco a poco por el
por los lugares, por ejemplo, Quito, que lo ha hecho, en realidad conllevan una serie de recursos. Por ejemplo, tengo que controlar que el pico y placa funcione. ¿Qué tengo que hacer? Tiene que haber personas, autoridades que controlen eso. ¿Quiénes hacen eso en Quito? Los agentes metropolitanos de tránsito. ¿Qué implica eso? Primero, crear una sección que no existía antes. Segundo, que esa sección tiene que tener personal y no cualquier personal, personal capacitado. Tercero, obviamente es un trabajo que tiene que ser pagado. Tengo que crear la institución, tengo que crear la normativa, tengo que contratar a personas, etcétera. Todo eso conlleva un financiamiento importante del municipio de Quito, destinado justamente a que este sistema de transporte y esta normativa que se ha establecido funcione. También es muy importante en el transporte y en la geografía del transporte actual el uso de los TICs. Los TICs son tecnologías. Es decir, todo lo que tenga que ver, por ejemplo, con uso de sistemas, con el cronometrar el uso de los semáforos, cómo cambian de un lado, del otro lado, cómo dura el uno, cómo dura el otro, eso se hace a través del uso de TICs. No sé quién tiene el micrófono prendido, si nos quiere decir algo, le escuchamos. Si no, si me ayudan verificando todos que sus micrófonos estén apagados, por favor. Ahorita antes acabando, ya vengo ya. El No. señor José G está activado el micrófono. Señor José, por favor, señor José, si puede apagar su micrófono. Muchas gracias. Entonces, vamos ahora a la red vial del Ecuador. Vamos a hablar de este que es el antepenúltimo tema. Listo, la red vial del Ecuador. Entonces, una sola vía, un solo camino, el desarrollo del país. ¿Sí? Existe un plan maestro de vialidad, que es un plan a nivel nacional, que busca asegurar la sustentabilidad de las inversiones realizadas en las necesidades de realizar en los próximos años respecto a lo que es vías, la viabilidad del Ecuador, y garantizar la integridad y la continuidad de las operaciones del servicio en la red vial estatal. Busca consolidar la red vial nacional, equipar de seguridad vial a la red estatal, es decir, que existan centros en donde encontremos ambulancias, por lo menos winchas y etcétera, que puedan auxiliar a las personas cuando se encuentran en algún problema dentro de la red vial. Conservar eficazmente la red estatal, es decir, mantener las vías, darles un mantenimiento. Optimizar el uso operativo de la red, monitorear y evaluar el desempeño de la red para ver si es que una calle de primer orden, de segundo orden está bien ubicada o no. Entonces, con un acuerdo ministerial se establece la red vial del Ecuador en el año 2001. Este acuerdo ministerial tiene algunos artículos, entre los más importantes el artículo 3 que nos dice la red vial estatal está constituida por todas las vías, administrada por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones como única entidad responsable del manejo y del control de estas vías. A modo ejemplo, tiene lo que es la red estatal, que son 8.672.10 kilómetros. Existen corredores arteriales, que son las rutas que conectan los cruces de frontera, puertos y capitales de provincias formando una malla estratégica. Las vías colectoras, que son las rutas que tienen como función recolectar el tráfico de una zona rural o urbana para conducirlas a los corredores arteriales, que son los más grandes, digamos así. Entonces, aquí tenemos también a modo ejemplo cuáles son los corredores arteriales, que son el 66% de la longitud de la red estatal. Dígame, Angélica. Buenas noches, licenciada. Una pregunta. Buenas noches. En el tema del deber tenemos un mapa conceptual de la división del Ecuador por regiones, ¿verdad? Sí. Ya. Mi pregunta es, en el mapa conceptual lo que necesitamos que conste es las regiones, ¿verdad? Costa, sierra, Amazonía. En la costa, ¿cuántas regiones tiene? Asimismo en la sierra, ¿verdad?
¿O necesita adicional que lleve algo más? Angélica, yo hablé de esto 10 minutos al inicio de la clase. Yo le invito a que por favor revise la información porque tiene que conectarse de manera puntual o conéctese a la siguiente clase que deben de tener la misma pregunta los compañeros y yo le respondo con todo gusto. Sí, recuerden que ya está para subir el deber y que se sube hasta el día de hoy. Claro, sí, licenciada, lo que pasa es que no pude entrar al comienzo, entonces debemos entender de parte y parte, porque el instituto también a veces tiene sus pequeños inconvenientes y nosotros Así también. es, mi querida entonces, Angélica, yo no le quito la Pero cada razón, clase ya está explicando. pero yo no le puedo quitar los 5 minutos que nos quedan con sus compañeros para volverles a explicar un deber que ya he explicado en todas las clases. Entonces, permítame concluir con la clase. Exactamente a las 8 de la noche, no más. 8 de la noche, si usted me llama, yo le contesto y le explico a usted, ¿sí? Gracias, Angélica, por su comprensión. Entonces, vamos a seguir con el plan de consolidación de la red vial nacional. Como les dije, este es un plan que consta en un acuerdo ministerial que lo que busca es, primero, ver si las vías están correctamente conectadas, si se le está dando una importante inyección de capital y de inversión a las vías que en realidad están siendo más utilizadas y que si se puede dar o no un sector de vía concesionada, aunque la intención es que no se dé. Y en razón a todo eso, realizar una inversión para que las vías estén siempre mantenidas de forma correcta. Lo que se busca, como les dije, es conservar la red estatal. La red estatal es la que vimos en el anterior gráfico en color azul, ¿sí? Y da la optimización de las operaciones de la red estatal. Sí, existen varios tramos de redes estatales que son altamente conflictivos y justamente se quiere identificar cuáles son y cuál sería la mejor salida para que estos tengan un mejor resultado o qué es lo que puede hacer el Estado para que este tema de que en algún momento sea insostenible se extienda lo más posible. Sí. Entonces, como les digo, este proyecto empezó en el 2002, un proyecto que se ha ido actualizando, que pretende que en realidad cumplir o cubrir una de las competencias y obligaciones del Estado, que es precisamente la de gestionar y la de velar porque la red vial esté constituida de forma correcta y porque los recursos sean asignados en la forma también que se necesite. Ya. Esta red vial obviamente tiene que tener un impacto internacional. ¿Por qué? Porque las redes viales tienen que, a nivel de frontera, conectarse con las redes viales importantes de nuestros vecinos países. ¿Quiénes son? Perú y Colombia. Entonces tienen que conectarse de esa forma, en tal sentido de que si yo salgo, por ejemplo, de Rumichaca, voy a acceder a una red vial principal de Colombia y lo propio con Perú, para que de esta forma la red vial sudamericana, es decir, del continente América del Sur, también tenga un efecto positivo. Este plan de desarrollo tecnológico de la red vial también establece, como yo les dije, el desarrollo de tecnologías que son bastante importantes para que la red vial se mantenga de forma correcta y este proyecto que se creó con este acuerdo de la red estatal del Ecuador tenga en realidad un resultado positivo. Existen periodos de inversión, sí, desde el 2002 hasta el 2016, en donde se pretendía que exista una inversión total de 2.573.4 millones de dólares, únicamente para la red estatal, no tocando lo que son, por ejemplo, lo que es competencia exclusiva de los cantones, que son, por ejemplo, las redes urbanas, es decir, las calles dentro del cantón. Entonces, todo esto es lo que se busca y lo que se establece a través de este proyecto, que lo que pretende, como les mencioné, es que la red vial del Ecuador, del Estado, esté mantenido de una forma correcta. Nos queda pendiente revisar únicamente con ustedes para ya concluir el tema con el que cerramos la unidad número 4. Denme un momentito, que se me cerró. Ya.
con el que cerramos la unidad número 4, que tiene que ver con las amenazas al sistema de transporte, es decir, cómo se ve amenazado este. Es un artículo de 16 hojas que a modo de resumen les voy a comentar por cuestión tiempo. ¿Sí? En el sistema de transporte, que es de todo lo que hemos hablado, incluida la red vial de transporte estatal, existen amenazas. Es decir, se trata de categorizar zonas de riesgo asociadas a eventos accidentales en el traslado de mercancías peligrosas, por ejemplo. Una de las amenazas es que la red no esté correctamente conectada, es que no existe un mantenimiento adecuado de la red vial, es que se lleve mercancías peligrosas como por ejemplo el transporte de gas, el transporte de combustible por la misma red o por el mismo lugar por donde, por ejemplo, se realiza turismo o se conectan otros diferentes puntos. Igualmente, y todas estas comprenden amenazas que obviamente tienen que ser contempladas para que de esta forma se disminuyan estas amenazas dentro del sistema de transporte. Entonces, todas estas, ustedes las van a encontrar en el último artículo, que sí tienen que leerlo. Existen importantes preguntas dentro de este artículo que están contempladas en la evaluación. No es un artículo largo, en realidad ustedes van a ver 16 hojas, pero quitando la introducción y la parte que tiene que ver con bibliografía, llega a ser de 12 hojas. Entonces no es largo, tienen que revisar, por favor. Asimismo, existen videos que también tienen que ser revisados. Por favor, miren los videos y tengan en cuenta las fechas límites en las que ustedes tienen que subir los deberes. A ver, me dicen aquí, si su tarea está subida, señor Sánchez, tiene que revisarlo usted mismo. El sistema mismo le dice si ya está entregada o no y de forma satisfactoria o no. Entonces, de mi parte, dígame, Benito. Usted nos estaba hablando de temas de artículos y todo lo demás basados hasta el 2003, creo, no estoy más que seguro. Sí, con el 1 tema de del ahora, 2001. ¿han actualizado o nos manejamos con lo que usted nos da? Ustedes tienen que manejarse con lo que está en el aula virtual. Ya. Por favor, Benito. Okay. Todo lo que está ahí es lo que se va a contemplar. Gracias por su pregunta. Listo. Dentro de eso estarían las preguntas, ¿verdad? No, Claro, no base en la actualidad. únicamente es todo lo que está en el aula virtual, nada fuera del aula virtual. Ok, gracias. Ya, Benito. Listo. De mi parte, que les vaya mucho bien, muchos éxitos. Les he repetido algunas veces el deber, sé que no va a haber mayor inconveniente, ya que ustedes lo suban hasta el día de hoy. Yo mañana lo empiezo a revisar de todos ustedes. Tengan en cuenta, por favor, las fechas límites que están en el aula virtual. Ya no nos vamos a ver de aquí. Que tengan un excelente año, que les vaya muy bien y contemplen principalmente las fechas límites. Dígame, Viviana. Tenga la bondad. Nosotros desde la primera clase que tuvimos de computación, solo en esa nos subieron los videos grabados. Yo por cuestiones de confusión, yo pensé que la segunda clase también era a las 7 de la noche y no pude, o sea, no entré a las 7, pero ya no estaba activa. Entonces, lo que quería saber es que si nos van a subir las grabaciones de las clases, porque ya 3 materias no nos suben las grabaciones y sí es necesario que podamos repasar. Hasta donde yo entiendo, Viviana, están subidas las materias. Perdón, no los están, videos. profe. No están, Entonces, solamente déjeme está el enlace. una vez No más, están. yo hablé hoy con el compañero de sistemas y él me dijo, estoy subiendo en este momento todas las No clases. están, profe. No están. No Yo están acabo hasta de el día de revisar, no ayer están. en la noche, no hay nada. Eso Yo le la digo, el segunda día clase de no hoy, pude el por día de hoy confusión, subió el profe. compañero. No están, profe, yo acabo de entrar, no están. Ya le voy a Dicen mencionar como- nuevamente a la coordinadora académica, ¿sí? Sí, que nos Le agradezco ayude. mucho, No, no licenciado. están subidas. Porque No yo hay. llamé el día de hoy a las 4 de la tarde y sí me contestaron y me dijo que estaba subiendo, pero hasta ahorita le veo que no. Ya, yo voy a hablar con ella, ¿sí? Para ver qué inconveniente ha habido. Bueno, de mi parte les agradezco mucho. Estoy ya fuera del horario con sus otros compañeros, les estoy quitando tiempo, entonces que estén muy bien, cuídense mucho. Cualquier cosa me llaman, por favor, el día de mañana si tienen alguna pregunta dentro del horario ya establecido. Que estén muy bien, cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.